Good morning, everybody. Buenos días a todos. It's good to be back. Es bueno estar de regreso And as things progress in our country, y mientras las cosas empiezan a progresar en nuestro we're país, getting closer to that point where we can regather again. estamos más cerca a ese punto de podernos reunir otra And vez. hopefully it won't be too much longer. Esperamos que no sea todavía mucho más tiempo. Until then, we're trusting that God is doing His work in your lives. Mientras tanto, estamos confiando en Dios de que Dios está haciendo la obra en sus And vidas the things that we have learned over the years in Scripture y que las cosas que hemos aprendido a través de los años en las Escrituras are now being confirmed ahora están siendo as confirmados we trust in the Lord, al estar confiando en el Señor. as we deny ourselves, Mientras nos estamos negando a nosotros and we take up our mismos cross y and we estamos follow Him. levantando nuestra cruz siguiendo al Señor. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you so much for this beautiful day. Señor, le damos gracias por este hermoso día. We thank you for our fellowship Gracias, Señor, por nuestra and congregación for all the families that are listening. y por todas las familias que nos están Lord, escuchando. it's such a blessing to have people who love you. Señor, es tan hermoso y una bendición tener a In our familias midst. que le aman aquí en medio de As a nosotros, part of our church. como parte de nuestra iglesia. And so we lift up our church. Señor, to en you. este momento levantamos nuestra iglesia a usted And we pray, God, that your work would continue through us y le pedimos que su obra, Señor, continúe a través de nosotros. as we learn your word, Mientras estamos aprendiendo su palabra as we are equipped to do y the work of estamos the siendo ministry, equipados para hacer su ministerio, that your work and your will would be accomplished. le pedimos que through us. su voluntad sea hecha en nuestras We vidas. thank you, Lord. In Le damos Jesus' name. gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Yeah, we're going to be in Ezekiel chapter 16. Vamos a estar en el libro de Ezequiel capítulo 16. And this is where God is rebuking Israel. Aquí es donde Dios está reprendiendo a Israel. The people of God were supposed to reflect the character of God. Mire, el pueblo de Dios debería de haber reflejado quién era Dios. And they had an outward belief. Y de alguna manera ellos tenían, el pueblo de Dios, una creencia They were doing all the things that they were supposed to de do, que ellos estaban haciendo todo lo que deberían de estar haciendo, but their hearts were far pero su from God. corazón estaba lejos de Dios. And as a result of that, Entonces, como resultado de eso, God had warned them several Dios times les había ya advertido por varios años that coming judgment was que cuando inevitable, viniera el juicio, eso iba a ser inevitable. but they refused to listen. Pero el pueblo rehusaba creer eso. And as a result, Y como resultado, judgment did fall upon them. bueno, el juicio sí vino sobre ellos. But even in that judgment, Pero sabe que aún en medio de ese juicio que Dios God's mandó, love and His hand was reaching out. bueno, la mano de Dios aún estaba estrechándose para ayudarles. So God was using the story of Sodom and Gomorrah So Dios estaba usando la historia de Sodoma y Gomorra to compare to Israel's heart. y comparándolos al corazón de Israel. Now, we know the story Ahora, nosotros sabemos la historia that God rained down fire and de que brimstone. Dios descendió fuego del cielo y los consumió. But why? Pero, ¿por qué? What was the sin? ¿Cuál fue el pecado? Well, most of us, as we have read that story, Bueno, la mayoría de nosotros cuando leemos esa historia would conclude that the sin was sexual concluimos immorality, que el pecado era inmoralidad sexual, because that's essentially what the porque story speaks eso of. es esencialmente lo que la historia más o menos enfoca. But the Lord does something interesting here. Pero aquí el Señor hace algo interesante. He goes deeper, Ahí el Señor se profundiza un poco más. and as He is exploring this dilemma that the city Sodom was in at the Y time, mientras el Señor está contemplando el dilema en el cual se encuentran Sodoma y Gomorra, He talks about their basically their heart. también Dios ahí habla acerca básicamente de su corazón. And so, in doing so, Entonces, de esa manera, al hacerlo así, in Ezekiel chapter 16, verse 49, en el libro de Ezequiel capítulo 16, God says, look, versículo 46, 49, versículo 49, look, this is the iniquity of your sister Sodom. dice, So, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. this was her real problem. So, esto fue el verdadero problema de Sodoma. She and her daughter had pride, Soberbia, saciedad de pan fullness of food, y abundancia and abundance of idleness. de ociosidad tuvieron ella Neither y did sus she hijas, strengthen the hand of the poor and needy. y no fortaleció la mano del afligido, And they were haughty and y del committed menesteroso. abomination before me. y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Therefore I took them away as I saw fit. Y cuando lo vi, las quité. So the new
International Version Entonces la nueva versión internacional says it a little bit different. lo dice un poquito diferente. It says, "This was the sin of Sodom. Dice, este era el pecado de Sodoma. She was arrogant, Era arrogante overfed, y estaba sobrellenada, es decir, tenía mucha comida and unconcerned." y no le preocupaba nada. So that illustration it basically represents a lot of us today. Esa ilustración creo que básicamente nos habla a todos nosotros. That's the way we are as a society. Porque como sociedad es como actuamos. We're arrogant. Somos arrogantes. That's very evident by social media. Eso es muy evidente, simplemente métase a las redes sociales. Overfed, Y el comer sobre comer. basically meaning we have really no need of. Hablando de que We have no plenty tenemos en realidad necesidad. We Tenemos have todo. plenty. Tenemos mucho. And unconcerned. Y el otro, que no nos preocupa nada, no nos interesa nada. Unconcerned about the things which are true, Es decir, no nos preocupa aún lo que es verdad, the things that are holy, las cosas que son the santas, things that build up. las cosas que construyen, que edifican. We don't care about that stuff anymore. Ya no nos importan esas cosas. Not everybody. Bueno, no todos. There's a movement Hay un movimiento where we just simply jump on whatever del issue cual a veces es brincarle a cualquier tema que esté ahí, is present that day. que esté presente en este día. But it's important to realize Pero es importante que nos demos cuenta that as God looks at que things, cuando Dios mira las He cosas, doesn't change. Él no cambia. He's the same yesterday, today, and La forever. Escritura dice que Él es el mismo hoy y ayer y por siempre. And what He is concerned with Entonces, a Dios lo que Él le preocupa, is not pride. y no es que le preocupe, pero con lo que Él se está enfocado, no es el orgullo, It's the opposite, it's humility. sino es la humildad. So how are we in our relationship with the Lord? Are we humble? Entonces, en nuestra relación con el Señor, ¿cómo estamos nosotros? ¿Somos Or humildes? are we full of pride? ¿O estamos llenos de orgullo? We have a lot of things. We're prosperous. Ahora, tenemos muchas cosas, somos prósperos a veces, But do we see those things as a blessing pero from ahí God? la pregunta sería, ¿miramos eso como una bendición de Dios? Or do we see them rather as things that we are ¿O entitled to? lo miramos como, yo me las merezco, yo me las gané? I've earned this. Y no, de alguna manera, yo sudé por esto, yo me las And gané. yeah, we work hard for things. Entonces sí, claro, trabajamos duro para But obtenerlas. remember, every good thing is Pero from above. acuérdense lo que la Escritura dice, que toda buena dádiva desciende de lo alto. Yeah, we have so much Entonces goodness tenemos muchas in cosas life buenas en nuestra vida, because God is so good. pero solamente porque Dios es bueno And we have His peace. y tenemos su paz. Even in the midst of the storms. Aún en of today. medio de estas tormentas o de las tormentas que tenemos hoy en día. And then finally being unconcerned. Entonces finalmente el no tener cuidado de nada. God wants us to be concerned. Dios quiere que sí tengamos cuidado. Concerned for those that, Cuidado de aquellos that are in need. o cuidado de aquellos que tienen necesidad. And as He said in here, they did not strengthen the hand Y of the como needy aquí dice and que the no poor. fortalecieron la mano del necesitado. And you have done that. Y ahora usted ha hecho eso. We see that all the time in Lo our hemos fellowship. visto eso todo el tiempo en nuestra iglesia. You reach out to those. Usted va y extiende su mano You a strengthen aquellos, their hands. fortalece su mano, You give to them. usted da a aquellos. That's beautiful. in Eso God's es eyes. hermoso delante de los ojos de And that's Dios. our role. Y eso es nuestro papel. It's not to just preach the Es decir, word. es nuestra tarea, no nomás es compartir la escritura, demonstrate the sino word in our lives. demostrarlo a través de nuestras vidas. So as God continues to work in your lives, Entonces, mientras our Dios está lives, continuando obrando en sus vidas, think about those things piense en esas and cosas. think about what God has said in this passage. Ahora, piense en lo que Dios está diciendo en este pasaje que acabamos Because de leer. this was after Porque esto fue después He judged Israel. de que juzgó a Israel. This was after the captivity. Entonces fue después del cautiverio. already happened. El cautiverio ya había sucedido. Reminding them, Entonces recordándoles Dios hey, if you're going to be a child of God, de que si vas a ser un hijo de Dios, then be a child of God. entonces sé un hijo de Dios. Obey God. Obedece a Dios. Love God. Ama a Dios. And represent God in spirit and truth. Y representa a Dios en espíritu y en As His verdad. Spirit moves through you. Mientras el espíritu de Dios se va moviendo a And través His de truth nosotros permeates your life. y su verdad está llenando nuestra vida. Go out and be a light. Entonces salga y sea esa luz. And it's so rewarding Es tan recompensante because we see the benefit, porque nosotros miramos el beneficio, we see the truth of miramos God's word la come to verdad light,
de la palabra de Dios cuando está haciendo? See, all kinds of good things happen Entonces hay muchas cosas buenas que suceden because we trust Him. porque nosotros confiamos en We Él, trust His Word. confiamos en su palabra. So don't be like the Israelites Entonces no sea como los israelitas in this passage. en este pasaje. In their history, they had times where they were obedient, En su historia ellos tuvieron momentos donde fueron obedientes. and God did amazing things. Dios hizo cosas They maravillosas. had periods of time where they were disobedient. También tuvieron periodos de tiempo donde fueron God desobedientes. chastened them, Y corrected Dios them, los castigó, los corrigió. because He wants to bring them back Porque to Dios repentance. quería atraerlos otra vez hacia Él de Back to that regreso. place where they're walking in De truth, regreso a ese lugar donde están caminando en verdad. and they're not walking Y according no to their están own caminando hearts. de acuerdo a sus propios pensamientos y corazón. They're walking according to His Sino will. están caminando de acuerdo a su voluntad. And that's where we need to be. Entonces eso es donde nosotros tenemos que Walking estar. according to His will. Caminando de So, acuerdo a su voluntad. what is His will for you Entonces, today? ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida What hoy? is He speaking to you today? ¿Qué es lo que Dios le está hablando a usted hoy? He's saying something Entonces Dios le está hablando en algo because He does that. porque eso es lo que Dios hace. What is it that you need to ¿Qué do es lo que usted necesita que hacer? that you know is God's Que will, usted sabe que es la voluntad de Dios. but you're reluctant? Pero a veces rehusamos hacer eso que Dios nos manda. And today He's giving you a Y hoy choice. Dios le está dando una opción. Step out in faith, Es do what He decir, said, ¿vas a dar el paso de fe para hacer lo que Dios te está mandando a hacer? or disobey Him. ¿O desobedecerle? And that road Y ese camino of faith de fe is difficult. es difícil. We've said that a lot Lo hemos dicho varias Because veces. it is. Porque sí lo es. because we make it difficult. Porque nosotros lo hacemos difícil. But that's the road Pero eso es el where you camino see the glory of God. donde miramos la gloria de That's Dios. the road where you sense Ese His es presence. el camino donde usted siente su And presencia. that's the road that He wants us Y ese to es el camino que Dios travel quiere on que day by day. nosotros caminemos día a día. So, we're not prideful. So, We're humble. nosotros no debemos de ser orgullosos, debemos de ser We're not humildes. overfed. We're No craving debemos de God's estarnos sobrecomiendo, sino tener lo goodness. suficiente. We're not unconcerned. Y no deberíamos de no preocuparnos por We're keeping nada, our eyes open sino mantener nuestros ojos en todo lugar, for those opportunities. pero buscando esas To oportunidades bless people para in the bendecir name a of personas Jesus. en el nombre de Jesús. So, continue doing what you're Continúa doing. haciendo lo que está haciendo, Be a light, sea luz, and we will be together soon. y estaremos pronto juntos. and be able to fellowship Y podremos estar en coinonía, compañerismo, and have a great time. y So, tener un buen tiempo. until then, Hasta entonces, may God bless you. que Dios los bendiga, Have a great day, tenga un buen día and go out and be a y difference. salga y sea la diferencia. Amen. Amén.